¿Por qué Europa decidió pagar hasta 6 veces más por el gas, cerrar fábricas históricas, perder decenas de miles de empleos y recortar derechos sociales fundamentales solo para romper lazos energéticos con Rusia? La respuesta no está en simples cifras. Es la crónica de cómo el sueño de independencia energética se transformó en una trampa de dependencia aún más severa y costosa. Este giro no solo cambió la economía europea, sino que reescribió las reglas del juego geopolítico, arrastrando consigo el bienestar de millones y la estabilidad de un continente entero. Para comprender la magnitud de este cambio, basta imaginarse el impacto cotidiano. Empresas que durante décadas fueron sinónimo de prosperidad, como BASF en Alemania, se vieron obligadas a clausurar líneas completas de producción, dejando a miles de sus trabajadores sin empleo. En Francia, el gobierno recortó las pensiones en porcentajes superiores al 10% y congeló los salarios públicos, sacrificando conquistas sociales de generaciones para poder costear el gas natural licuado importado desde Estados Unidos, que puede llegar a costar hasta 5 veces más que el gas ruso. La vida cotidiana se encareció. La calefacción en invierno se convirtió en un lujo, la electricidad en un tema de debate nacional, y las protestas sociales se multiplicaron ante la creciente presión sobre los hogares. Lo que alguna vez fue una relación pragmática y predecible con Rusia, basada en contratos a largo plazo y precios razonables, se ha transformado en una subordinación frente a Washington. Estados Unidos maneja ahora el gas como un arma política, amenazando con cortar el suministro si Europa no se alinea con su agenda internacional. Así, el continente paga más, decide menos, y pierde no solo dinero, sino soberanía e influencia global. Si no entendemos a fondo cómo llegamos aquí, corremos el riesgo de justificar políticas que agravan la economía, destruyen empleo y debilitan la vida de millones. Pero, ¿cómo se produjo este giro dramático? ¿Y qué significa realmente para el futuro europeo? Para responderlo, es necesario analizar no solo los hechos recientes, sino también las raíces históricas y las dinámicas internacionales que llevaron a este punto de inflexión. Comencemos con el contexto. Europa y Rusia tejieron, durante casi medio siglo, una relación energética basada en la confianza y la estabilidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa reconstruía sus ciudades e industrias, el gas ruso fluía a través de una red de gasoductos emblemáticos como el Nord Stream, el Yamal Europa y el Blue Stream, cubriendo cerca del 40% de todo el consumo europeo. Estos contratos, de naturaleza a largo plazo, ofrecían precios estables, normalmente entre $200 y $300 por cada 1.000 metros cúbicos, permitiendo a las industrias europeas planificar y crecer. Sectores clave, como la industria química alemana, la metalurgia francesa y la producción de fertilizantes en Países Bajos y Polonia, dependían totalmente de este gas ruso asequible. Así, Europa pudo mantener miles de fábricas en funcionamiento, ofreciendo empleos bien pagados y productos accesibles para sus ciudadanos. Un ejemplo concreto: la planta de BASF en Ludwigshafen, Alemania, llegó a ser la mayor instalación química del mundo, empleando a más de 50.000 personas y dependiendo en gran parte del suministro energético ruso. Lo más llamativo: ni la Guerra Fría, ni los peores momentos de tensión mundial lograron interrumpir el suministro. En los años 70 y 80, cuando el mundo vivía episodios de confrontación nuclear entre bloques, los gasoductos siguieron funcionando sin interrupción. Incluso durante la crisis de los misiles en Cuba y la invasión soviética de Afganistán, el gas ruso cruzaba las fronteras hacia Europa Occidental. Rusia se consolidó como un proveedor fiable, y con ello, Europa prosperó durante casi medio siglo. Todo cambió en febrero del año 2022. El estallido de la guerra en Ucrania trajo una oleada de sanciones occidentales que aislaron a Rusia y rompieron la confianza construida durante décadas. En apenas unos meses, Europa se vio obligada a renunciar al gas ruso, que había sostenido su economía durante generaciones. Las consecuencias fueron inmediatas. Los precios del gas en los mercados mayoristas europeos se dispararon, alcanzando picos de hasta $3.000 por cada 1.000 metros cúbicos,
una cifra inédita que arruinó la rentabilidad de industrias enteras. El golpe final fue la misteriosa explosión de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico, un acto de sabotaje que no solo destruyó infraestructuras valoradas en miles de millones de euros, sino que selló el fin de una era. Desde entonces, Europa apostó por el gas natural licuado estadounidense. Pero este gas norteamericano resulta mucho más caro. Requiere ser licuado en origen, transportado en barcos metaneros cruzando el Atlántico y después regresado a estado gaseoso en terminales especiales repartidas por el continente. Cada etapa suma costes, que finalmente recaen sobre industrias y hogares europeos. A modo de ejemplo, Francia, que durante años se benefició de la estabilidad energética rusa, se vio forzada a reconfigurar su política fiscal. El gobierno recortó las pensiones y congeló la indexación de salarios públicos, mientras destinaba decenas de miles de millones de euros a pagar contratos de gas estadounidense. La presión social no tardó en explotar. En París, Lyon y Marsella, cientos de miles de personas salieron a las calles exigiendo la reversión de los recortes y el restablecimiento de un suministro energético accesible. Perder el gas ruso significó romper un equilibrio que había funcionado durante casi 50 años. Sin comprender lo que se sacrificó, es imposible calcular el verdadero coste de la nueva transición energética europea. Más allá de los titulares y las cifras, está el drama de las comunidades. En Alemania, regiones enteras dependientes de la industria química han visto cómo el cierre de fábricas genera un efecto dominó en restaurantes, comercios y servicios locales. En Polonia, agricultores y transportistas sufren el encarecimiento de los fertilizantes y el diésel, cuyos precios están atados al del gas natural. El precio se dispara, la autonomía se desvanece. ¿Qué ocurre cuando la energía se convierte en un arma de poder global? El mercado europeo vivió un terremoto. Los precios del gas alcanzaron máximos históricos, multiplicándose por 6 respecto a los niveles previos a la crisis. Aunque han bajado desde los picos iniciales, hoy siguen situándose entre $1,000 y $1,200 por 1,000 metros cúbicos, es decir, 4 o 5 veces más que antes, lo que impacta directamente en la factura de la luz, la calefacción y los bienes de consumo. Pero el problema va más allá del dinero. El gas estadounidense es, por definición, más costoso y menos predecible. Los contratos suelen ser a corto plazo, lo que introduce una volatilidad desconocida en un mercado acostumbrado a la estabilidad. A esto se suma el riesgo político. A diferencia de Rusia, que jamás cortó el suministro, ni siquiera en los peores años de la Guerra Fría, Estados Unidos ha dejado claro que el gas puede ser una palanca política. Al menos en 3 ocasiones durante el último año, altos funcionarios estadounidenses advirtieron en público: si Europa no respalda su política exterior en temas como Ucrania, Taiwán o Irán, podrían reducir o incluso cortar el suministro de gas natural licuado. Alemania sabe bien lo que eso significa. Ha recibido presiones directas para no acercarse a Moscú, bajo la amenaza de quedarse sin gas. Italia y Francia tampoco han sido inmunes. Si no siguen la línea marcada por Washington, sus ciudadanos podrían quedar literalmente a oscuras en pleno invierno. Este tipo de chantaje energético recuerda a episodios históricos como el embargo petrolero árabe de 1973, cuando los países de la OPEP utilizaron el petróleo como arma política, provocando recesiones y crisis económicas en Occidente. Así, Europa ha pasado de ser un socio con voz propia a convertirse en un cliente obediente. Ya no negocia, solo acepta los precios y las condiciones impuestas desde el otro lado del Atlántico. La soberanía energética y política del continente se desvanece al ritmo que marca Washington. El riesgo es inmenso. Si Europa ya no controla ni su energía ni sus decisiones, la economía y el futuro de millones quedan en manos ajenas. La industria pierde competitividad, el coste de vida se multiplica y los gobiernos prefieren la docilidad a la defensa de sus propios ciudadanos. El cierre de fábricas emblemáticas como BASF en Alemania, Aluminium Dunkerque en Francia, Guardian Glass en España
y Azoty en Polonia, ha dejado sin trabajo a decenas de miles de personas. Pero el golpe va mucho más allá. Comunidades enteras y sectores completos, desde el transporte hasta los servicios locales, sienten el impacto de esta desindustrialización acelerada. En Alemania, la región del Ruhr, corazón industrial desde el siglo XIX, ha visto cómo la tasa de desempleo se dispara, mientras pequeños negocios luchan por sobrevivir ante el desplome de la demanda. El precio del gas y la electricidad se ha multiplicado por 5, incluso más en algunos países bálticos y del este de Europa. Lo que antes era una factura mensual razonable, hoy representa una carga insoportable para millones de familias y pequeños negocios. El poder adquisitivo se evapora y muchos se ven obligados a elegir entre calefacción y necesidades básicas. La pobreza energética, un concepto antes marginal, se ha convertido en una realidad cotidiana. Según informes recientes, más de 20 millones de europeos viven ahora en hogares que no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en invierno. Las consecuencias sociales no se han hecho esperar. Gobiernos como el francés han recortado las pensiones en porcentajes de 2 cifras y congelado los salarios públicos para tapar el agujero fiscal de importar gas estadounidense. Las protestas masivas y la indignación ciudadana han estallado en reacción a políticas que anteponen la geopolítica al bienestar social. En España, las manifestaciones contra la subida de la luz han llenado la Puerta del Sol, mientras sindicatos y asociaciones de consumidores reclaman medidas urgentes para frenar la escalada de precios. Al ver la magnitud del daño, algunos líderes europeos intentaron reabrir canales con Moscú, buscando recuperar el acceso al gas ruso. Pero Rusia, tras décadas de colaboración estable, ha girado sus exportaciones hacia Asia y ya no confía en Europa como socio. El puente construido durante más de medio siglo parece haberse derrumbado en cuestión de meses. Un caso ilustrativo es el de Hungría, que ha negociado acuerdos directos con Gazprom para garantizar su suministro, desafiando las sanciones de la Unión Europea y evidenciando la fractura interna del bloque. Mientras tanto, países como Serbia buscan atajos y acuerdos paralelos para asegurar su energía, pero la mayoría de Europa sigue atrapada por sanciones estrictas y bajo la presión constante de Washington. El margen de maniobra es mínimo y el coste político de desviarse del guión es altísimo. Los intentos de diversificación, como la apuesta por energías renovables y la construcción de nuevas terminales de gas natural licuado, requieren inversiones multimillonarias y años de desarrollo, lo que agrava la sensación de vulnerabilidad y dependencia. Si esta crisis persiste, Europa podría perder de manera irreversible su base industrial y sufrir una fractura social profunda. El desempleo estructural, el empobrecimiento generalizado y la dependencia de proveedores externos amenazan con desmantelar el modelo de bienestar que definió al continente durante décadas. En Reino Unido, por ejemplo, la industria del acero ha visto cómo la producción cae a mínimos históricos, mientras empresas emblemáticas cierran o trasladan su actividad a regiones con energía más barata. Pero, ¿hay aún una salida posible o Europa está condenada a una dependencia sin retorno? El próximo capítulo explora si el continente puede reinventarse o si ha cruzado un punto de no retorno. ¿Qué implica realmente el soberanismo energético y cómo Europa lo perdió tan rápido? Tener soberanía energética no es solo elegir entre proveedores. Es asegurar múltiples fuentes, contratos a largo plazo y, sobre todo, poder decidir sin presiones externas. Significa controlar tu destino energético, no dejarlo en manos ajenas. La historia ofrece ejemplos claros. Japón, tras el embargo petrolero de los años 70, diversificó su matriz energética, apostando por la nuclear y el gas natural, para nunca más depender de un solo proveedor. Noruega, por su parte, invirtió en el desarrollo de sus yacimientos del Mar del Norte, consolidando una autonomía energética ejemplar. Durante años, Europa supo mantener ese equilibrio. Contratos sólidos, infraestructuras robustas y diversificación de fuentes. Así, aunque una ruta fallara, el suministro estaba protegido.
Pero la infraestructura solo es útil si existe confianza. Sin ella, ni los mejores gasoductos sirven. La ruptura con Rusia no fue técnica, sino política. Europa optó por aliarse con Estados Unidos, pagando un precio altísimo. Energía mucho más cara, industrias cerrando y millones de empleos en peligro. Ahora, los ciudadanos pagan las consecuencias. Salarios estancados, pensiones recortadas y facturas de luz imposibles de pagar. El caso europeo es una advertencia para todos. Sacrificar autonomía por alianzas momentáneas puede hipotecar el futuro de generaciones. La independencia real exige pluralidad de opciones y la capacidad de rechazar cualquier presión, venga de donde venga. Reconstruir la confianza perdida no es cuestión de discursos. Hace falta tiempo, inversiones enormes y, sobre todo, una voluntad política genuina. Reparar infraestructuras lleva años, pero reconstruir relaciones de confianza puede ser casi imposible. Ignorar esta lección condena no solo a Europa, sino a cualquier nación, a una dependencia costosa y a perder bienestar y competitividad. La soberanía energética es mucho más que precios, es decidir el rumbo de tu sociedad. Pero ¿cómo se llegó a este punto de quiebre? El viaje hacia la dependencia comenzó mucho antes, impulsado por decisiones que parecían inevitables. Europa cambió estabilidad por sumisión, y hoy paga un precio que aún no termina de calcularse. Si hubieras estado en su lugar, ¿habrías tomado el mismo riesgo? El sueño europeo de independencia energética se transformó en una pesadilla. Abandonar el gas ruso económico y predecible para abrazar el gas natural licuado estadounidense, mucho más caro e incierto. En esa apuesta, Europa perdió el control de su futuro, entregando su soberanía económica y política a Washington. Las consecuencias no son abstractas. Decenas de miles de fábricas cerradas, millones de empleos amenazados, familias viendo cómo sus facturas de energía se multiplican por 3. Sectores emblemáticos, como la industria química y la metalúrgica alemana, agonizan bajo el peso de costes energéticos insostenibles. Gobiernos europeos recortan pensiones, congelan salarios públicos y sacrifican el bienestar de generaciones, solo para pagar la factura del gas estadounidense. Sin embargo, el verdadero coste no solo está en el bolsillo, sino en la autonomía. Durante décadas, Rusia fue un proveedor fiable incluso en crisis políticas. Ahora, Estados Unidos utiliza el gas como herramienta de presión. Amenaza con cortar suministros si Europa no sigue su agenda en Ucrania, Taiwán o Irán. Washington impone no solo los precios, sino también las reglas del juego geopolítico, dejando a Europa sin margen real de decisión. Así llegamos a la pregunta crucial. ¿Valió la pena? ¿Era preferible una dependencia negociada con Moscú o esta sumisión costosa y peligrosa? Porque de esa elección depende el porvenir político, social y económico de todo el continente. La lección es amarga. Perseguir una independencia ilusoria puede llevarte directo a la mayor de las dependencias. Europa, con infraestructuras destruidas y confianza rota, no puede volver atrás. La transición energética forzada la ha dejado vulnerable, a merced de intereses ajenos. Sin embargo, la historia también enseña que ninguna crisis es definitiva si existe visión y voluntad. Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, reconstruyó su economía desde las ruinas, apostando por la innovación y la cooperación internacional. Japón, devastado por la guerra y el embargo energético, supo reinventarse a través de la tecnología y la diversificación. ¿Podrá Europa aprender de estos ejemplos y reinventarse, buscando nuevas fuentes de energía, fortaleciendo su tejido industrial y recuperando la confianza perdida? La respuesta no es sencilla. Requerirá inversiones colosales en energías renovables, hidrógeno verde e infraestructuras inteligentes. Políticas audaces que apuesten por la autonomía y no por la sumisión. Y, sobre todo, un liderazgo capaz de anteponer el interés común al dictado de potencias externas. Los ciudadanos europeos, testigos y víctimas de este viraje,
tienen en sus manos exigir un nuevo modelo energético basado en la pluralidad, la resiliencia y la soberanía. Por eso, te invito a pensar, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de los líderes europeos? ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar por una independencia que quizá nunca existió? El debate está abierto, y tu opinión es más relevante que nunca. Solo enfrentando el pasado y aprendiendo de los errores, se puede aspirar a un futuro donde Europa vuelva a decidir su destino, sin depender de nadie más. El desafío es gigantesco, pero la historia demuestra que la resiliencia y la unidad pueden transformar incluso las crisis más profundas en oportunidades de renacimiento y progreso.